Amén, hermano. Dios los bendiga una vez más y bienvenido nuevamente a este nuevo servicio, este nuevo estudio bíblico que vamos a tener en este día. Y como siempre, agradecido primeramente con nuestro Señor por las grandes oportunidades que nos da día a día. Gracias le damos porque hoy estamos reunidos aquí una vez más para poder llevar adelante este estudio bíblico de miércoles 4 de agosto del 2021. Y como vemos, se van pasando los meses y estamos una vez más unidos a través de este medio que el Señor ha provisto y le agradecemos por eso. Como siempre, recuerden, estamos transmitiendo nuestros estudios a través de Facebook, YouTube y latierraprometida.org. Y gracias como siempre a cada uno de ustedes que nos reciben en sus hogares, que permiten que la palabra del Señor entre a sus hogares. Es un gran privilegio en este día para nosotros poder estar reunidos una vez más, llevando adelante este estudio bíblico y, como dije anteriormente, agradecidos con el Señor porque el Señor es quien ha provisto estos medios para que podamos llevar a cabo. También agradecidos con nuestros hermanos que trabajan detrás de esto para llevar adelante estos estudios. Y gracias le damos por ello, gracias también le damos a nuestro Señor por el ministerio y por nuestros pastores. Y como siempre, vamos a comenzar leyendo un salmo, la palabra del Señor, la cual dice así, Salmo número 65, vamos a leer hoy, Salmo número 65, dice: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los demás remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilos y aún cantan. Amén. Como siempre, agradecido con el Señor por este libro sagrado que nos ha dejado escrito, en el cual podemos encontrar tantas riquezas como es su palabra, como es la palabra del Señor. Este libro que tenemos en el cual nos podemos inspirar cada día, en el cual podemos meditar. Y gracias le damos porque si no tuviera este libro sería muy difícil para nosotros, pero gracias a Él nos ha dejado escrito este libro y en él podemos encontrar principalmente su voluntad, qué hacer para agradarlo, cómo podemos agradar a nuestro Señor, cómo podemos buscarlo. Lo que necesitemos está aquí, así que depende de nosotros de que nos esforcemos y tratemos de leer su palabra, y el Señor nos va a ir mostrando a su tiempo de diferentes formas lo que nosotros necesitamos hacer para poder agradarlo. Amén. Así que gracias a cada uno de ustedes que están ahí del otro lado siguiéndonos. Vamos a comenzar en oración este estudio pidiéndole al Señor que Él bendiga este tiempo y principalmente que todo lo que hablemos, hagamos en esta noche esté dentro de su voluntad, que sea su voluntad y no la nuestra, que en esta noche Él pueda tocar nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos recibir esa palabra como Él desea, que esa palabra pueda producir esos frutos en nuestras vidas. Así que vamos a orar primeramente pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que en esta noche nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu maravilloso amor y por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu gran poder y tus maravillas, Señor, y por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, para que tú, Señor, bendigas este tiempo, Padre, que tú has preparado y apartado para que podamos estar reunidos a través de este medio, Padre, y podamos llevar adelante este estudio bíblico, Señor, que en esta noche, Padre, tú puedas hablarnos, Señor, de una forma diferente, Señor, que tú puedas tocar nuestros corazones, nuestra mente, Padre,
y puedas, Señor, transformarnos, Padre, que vengamos con un corazón dispuesto hacia ti, un corazón entregado, Señor, para que podamos realmente recibir eso que tú tienes en esta noche, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, hermanas que nos están acompañando, que nos están siguiendo, Padre. Bendice, Señor, esos hogares donde ellos se encuentren, Padre, sus familias. Y gracias te damos, Padre, por todo, Señor. Gracias, Padre, porque tú sos nuestro sustento, nuestra fortaleza, nuestro amparo, Señor. Y en ti nos aferramos cada día, Señor. Gracias por esta palabra sagrada que tú nos has dejado, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ella, Señor, y a empaparnos cada día más, Señor, de ella. Permítenos, Señor, en este día recibir, Señor, eso que tú has preparado, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por mantenernos con bien, Señor, mantenernos con vida, con salud, Señor, y por todo lo que tú has provisto. Gracias por tu Hijo Jesús y por el sacrificio que Él hizo aquí en la tierra por nosotros. Y gracias, Padre, por enviar tu Espíritu Santo, Señor, a esta tierra, Señor, a nosotros, para que pueda Él guiarnos, ayudarnos, Señor, y pueda alentarnos cada día, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, para que seas tú y tu santa palabra que en esta noche nos hable, Padre. Gracias te damos de ya por todo lo que vas a hacer, Señor. Ponemos nuestras necesidades y peticiones en tus manos, Padre, porque sabemos y confiamos que tú conoces y sabes lo que necesitamos, Padre. Así que lo ponemos en tus manos confiando en esas promesas que tú nos has hecho, Padre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor, toma el control, dirige nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que nuevamente estamos aquí reunidos para llevar un nuevo estudio bíblico y, como dije anteriormente, espero que cada uno de nosotros hayamos venido con un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor tenga para nosotros en esta noche. Sabemos que a través de su palabra el Señor tiene muchas enseñanzas, pero va a depender de cada uno de nosotros, va a depender de nuestra entrega, de nuestra voluntad, de lo que quieramos tomar. El Señor no nos va a obligar a hacer algo que no quieramos, pero va a depender de nosotros, de nuestra entrega, cómo lo estamos buscando para poder recibir lo que el Señor tenga, porque si venimos con un corazón que no está dispuesto a escuchar su palabra, a escuchar su consejo, va a ser difícil que Él pueda hablarnos. Así que esperamos que el Espíritu Santo realmente pueda tocar nuestros corazones en nuestras mentes y podamos entender lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Vamos a comenzar leyendo 2 versículos y vamos a ir a Primera de Pedro 2, 11 y 12 para dar comienzo a este estudio y ver lo que el Señor nos puede decir a través de estos versículos que Él ha puesto en esta noche delante de nosotros. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice así: Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo la buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Amén. Este es podemos decir, un consejo de Pedro hablándole a su iglesia en ese tiempo. Y Pedro siempre estaba pendiente del pueblo de Dios, pendiente de sus hermanos, y siempre aquellos que tienen la oportunidad de leer los libros de Pedro, vamos a encontrar muchos consejos y vemos de la forma que él siempre está preocupado por el pueblo de Dios, al igual que Pablo también lo estuvo preocupado cuando escribía sus libros, pero cada escritor tiene su forma diferente de hablar y distintos temas, y él acá quiere mostrarnos algo, quiere enseñarnos algo para que nosotros podamos aprender cómo realmente debemos de vivir para Dios y poder tener un poquito más de entendimiento para que podamos ser fortalecidos a través de esa palabra que Él nos ha dejado escrita, este siervo que nos ha dejado escrita. Todos sabemos que todos los libros son inspirados por Dios, pero están escritos por distintas personas y cuando vemos y miramos lo que ellos hicieron por Dios, lo que ellos fueron en su tiempo, la forma en que ellos hasta terminaron muriendo sin negar a Jesucristo, vemos que todo lo que ellos lo hacían con una pasión que no, quizás hoy en día no podamos encontrar esa pasión porque estamos en tiempos diferentes, como todos sabemos, y no estamos viviendo en esos tiempos en los cuales muchos de ellos morían de distintas formas, de una forma
violentas, pero ellos nunca dejaron nunca negaron a Dios, sino que siempre se mantuvieron firmes y siempre proclamando la palabra y tratando de que las demás personas pudieran llegar a amar al Señor como ellos lo amaban, y por eso es que tenemos estos libros aquí con nosotros. Dice el primer versículo, el 11, dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Entonces, primeramente sería bueno saber realmente qué es un extranjero y qué es un peregrino, porque ahí podemos ver que Pedro nos está diciendo que debemos de vivir como un extranjero, como un peregrino, y bueno, dice que debemos de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todos sabemos que nuestra carne siempre está tratando de hacer las cosas que no le agradan a Dios, y nuestra alma, nuestro espíritu, siempre está luchando, siempre está peleando con nuestra carne, porque somos tentados de distintas maneras a hacer cosas que no le agradan a Dios, más allá de que en otros tiempos, cuando no conocíamos a Dios, esa era nuestra forma de vivir, era lo que nosotros hacíamos. No había diferencia entre en nosotros en hacer lo bueno o hacer lo malo, porque teníamos otros pensamientos, no teníamos el conocimiento de la verdad como lo tenemos ahora. Pero hoy sabemos lo que realmente le agrada a Dios, y sabemos cómo, a través de su palabra, cómo debemos de vivir. Entonces, un extranjero es una persona que vive en un país el cual no es el suyo. Se encuentra en un lugar donde las personas no comparten las mismas tradiciones y costumbres, su raza es distinta, su idioma muchas veces es distinto, y si no es distinto el idioma, es distinto el acento, en la forma de hablar. De hecho, la forma de pensar, la filosofía de dicha cultura es diferente a la suya, y por eso es normal que un extranjero sufra y le cuesta adaptarse, porque hay una diferencia de culturas y costumbres. Esto es algo de lo cual nosotros podemos hablar, porque la mayoría de los que nos conocemos aquí estamos en un país extranjero, en el cual tenemos costumbres diferentes, tenemos idiomas diferentes, tenemos raza diferentes, tenemos muchas cosas diferentes a las cuales nosotros a las cuales nosotros pertenecíamos, y sabemos muy bien de qué se trata. Sabemos muy bien que no ha sido fácil, me imagino, para cada uno de nosotros tener que venir a un país extranjero y tener que adaptarse a su forma de vivir, el idioma, las costumbres y muchas cosas. Las leyes son diferentes, hay tantas cosas que son distintas, y por eso es normal que una persona sufra y le cueste adaptarse por cierto tiempo. Y un peregrino es algo similar, solo que el peregrino es un viajero, es una persona que solo está de paso en algún lugar o está haciendo una escala por un tiempo determinado. Entonces, sabiendo esto, vemos que este texto que leímos, este versículo, dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Eso significa que nuestra forma de vivir, nuestra cultura celestial, no concuerda con la cultura y la forma de vivir de esta tierra, la forma de vivir del mundo. Eso explica por qué muchas veces, como a un extranjero, la gente nos rechaza por nuestra forma de vida o por nuestras costumbres. Además, somos también peregrinos porque nuestro tiempo en este mundo es solo de paso. No debemos de apegarnos ni unirnos a este mundo, porque estamos de paso, y así es como debemos de mantenernos. Todo extranjero trata de aprender el idioma si es diferente, se adapta a las costumbres y trata de integrarse a la sociedad. Nosotros, como cristianos, debemos de mantenernos como si fuéramos extranjeros, hablando espiritualmente, pues si nos adaptamos y acostumbramos al mundo, estaríamos apartando y enemistándonos con Dios. Amén. Entonces debemos de ver este ejemplo que Pedro nos da, debemos de entenderlo. Como dije anteriormente, hemos venido a este mundo en el cual la mayoría hemos venido con
con la ilusión de poder mejorar nuestra vida, de trabajar y poder hacer una diferencia muchas veces para ayudar a nuestras familias y muchas veces también para ayudar a nuestros hijos para que tengan una vida un poco diferente. Pero viéndolo del mundo natural, nosotros hemos tratado de adaptarnos a este país, hemos tratado de aprender el idioma, unos han aprendido más, otros ha sido un poco más difícil. Hemos aprendido a comer muchas comidas de las que se comen aquí y quizás muchas costumbres también debido a que nuestros hijos se están criando en esta cultura que es un poco diferente y bueno, hemos aprendido y hemos visto muchas cosas, pero esto se trata en lo natural. Pero aquí Pedro nos está hablando en lo espiritual. Pedro nos dice que nosotros debemos de seguir siempre como si fuéramos extranjeros. Nos vamos a encontrar en que las personas que nos rodean, ya sean nuestros lugares de trabajo, nuestras amistades, en distintos lugares, vamos a ver que van a tener una forma diferente de vivir. Nosotros como cristianos tratamos de agradar a Dios en todo tiempo y eso sabemos que choca mucho con las tradiciones y las costumbres del mundo, esa forma de vivir en la cual sin conocer a Dios, como dije anteriormente, no hay leyes, no hay límites para lo que uno hace, más allá de que uno vea ciertos pecados como un poco más graves que otros, como decimos, una mentira es un pecado chico y una muerte es un pecado más grande. Sí, son pecados diferentes, pero delante de Dios son todos pecados. Y entonces el mundo se mantiene bajo ciertas costumbres y nosotros debemos de mantenernos debemos de valernos de otras costumbres, de otras tradiciones, podemos decir. Debemos de tener una forma diferente de pensar, una forma diferente de hablar, una forma diferente de actuar. Y así es como Pedro nos dice que nosotros nos debemos de mantener, porque como dije anteriormente, si nosotros nos adaptáramos a las costumbres del mundo, estaríamos tristemente apartándonos de Dios y rechazándolo y vendríamos a ser enemigos de Dios. Y eso es lo que ninguno de nosotros desea, sino que estamos aquí, ya sea en un estudio bíblico, ya sea en un culto, en un servicio, porque estamos tratando de agradar a Dios de la forma que sea. Muchas veces muchos están en una forma correcta, otros pueden estar en una forma equivocada, pero todos tienen la intención de buscar a Dios de la forma que sea. Entonces, como dije anteriormente, Pedro nos aconseja para que nosotros podamos tener eso en claro y podamos ver que vamos a vivir de una forma diferente a las personas que nos rodean y nos vamos a encontrar o nos vamos a tener que mantener como si fuéramos peregrinos con distintas culturas, distintas tradiciones a las tradiciones o a las costumbres del mundo. Dice Santiago 4:4, uno de los versículos que en esta noche el Señor ha puesto para que podamos mostrar y podamos confirmar lo que estamos hablando. Dice Santiago 4:4, dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios». Amén. Entonces, como vemos, lo digo muchas veces, la palabra de Dios es muy clara. Muchas veces tratamos de analizar la palabra de Dios, tratamos de buscar el pero, tratamos de dudar de lo que dice, pero la palabra de Dios, más allá de que tiene ciertos versículos que son un poco más difíciles de entender, tenemos la mayoría de los versículos que son fáciles de entender para cualquier persona. Y como vemos aquí, Santiago es otro de los siervos de Dios que escribió otros libros, nos dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces vemos que esto concuerda con lo que Pedro nos está diciendo en estos dos versículos que leímos y nos está tratando de enseñar o mostrar para que nosotros podamos tener una mejor relación con Dios. Como dije anteriormente, es lo que cada uno de nosotros andamos buscando. Como dije anteriormente, uno
buscamos de una forma un poco más intensa, otros de una forma menos intensa, unos buscamos de una forma, otros buscan de otra, pero todos venimos con esa misma necesidad de buscar y tener una relación con Dios. Entonces es bueno que tratemos siempre de instruirnos a través de la palabra de Dios, ya sea a través de un estudio, ya sea a través de un culto, de un servicio, poder escuchar la palabra de Dios, prestarle atención y poder entender lo que el Señor nos dice, porque el Señor siempre nos está aconsejando de una forma u otra. Quizás unas veces nos aconseja de una forma un poco más tranquila, otras veces vamos a ver que nos va a aconsejar de una forma un poco más dura, un poco más fuerte, pero debemos de estar siempre dispuestos a escuchar la palabra del Señor y recibirla, sin importar cuánto esa palabra le agrade a nuestra carne, como dije anteriormente, porque nuestra carne siempre va a estar tratando de no agradar a Dios, de buscar las cosas que desagradan a Dios, y eso tristemente nos va a llevar a un camino en el cual nos vamos a perder, vamos a ir a la perdición y vamos a estar separados de Dios. Entonces, como dije anteriormente, no solo alcanza con que nosotros estemos dispuestos a buscar de Dios y estemos buscando una relación, sino que tenemos que esforzarnos, porque eso no es algo que llega de un día para otro, no es algo fácil. La misma palabra dice que debemos de esforzarnos, que debemos de perseverar, que debemos de luchar cada día, porque nos vamos a encontrar con cantidad de obstáculos los cuales vamos a tener que vencer, y si nos mantenemos agarrados de Dios lo vamos a lograr, pero si nos apartamos de Dios y tratamos de hacerlo a nuestra manera va a ser muy difícil. Muchas veces nuestros pensamientos no van a concordar con los consejos que Dios nos da a través del pastor o a través del hermano que esté trayendo un estudio, o la hermana que esté trayendo un estudio, pero vamos a tener que acostumbrarnos a poder recibir la palabra del Señor y tratar de entenderla, como dije anteriormente, aunque muchas veces no nos guste lo que nos está hablando o pensemos que no sea tan importante para nuestras vidas. Es verdad que el vivir rodeado de nuestras familias, de nuestras costumbres y tradiciones contraria a la voluntad de Dios, muchas veces nos juega en contra y se hace difícil que Dios nos pueda tocar y pueda cambiar nuestras vidas. Cuando nosotros estamos, como dije anteriormente, rodeados de nuestras familias, nuestros seres queridos, estamos más apegados a las costumbres y tradiciones, y tristemente muchas veces esas costumbres y tradiciones son ajenas a la palabra de Dios, o sea, no están de acuerdo con la voluntad de Dios, más allá de que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos siempre van a tratar de enseñarnos lo mejor. Muchas veces están equivocados y es lo que ellos han creído toda una vida. Entonces, muchas veces Dios tendrá que sacarnos de esos lugares, tendrá que apartarnos para podernos tocar y poder cambiar nuestras vidas y poder obrar en nosotros de la forma que Él lo desea. Amén. El tenernos apartados o alejados de nuestras raíces hace que, debido a las necesidades que se nos presenten, busquemos refugio, en Él busquemos la ayuda, cansados de intentarlo de una forma o de otra. Va a llegar el momento que vamos a tratar de buscar de Él, o vamos a tratar de depender un poquito de Él, porque ya sea por el testimonio de un conocido, de un compañero de trabajo, de un amigo, hemos escuchado de que Dios puede cambiar las personas, de que Dios puede ayudarnos, de que Dios puede hacer que la vida sea diferente a lo que nosotros conocíamos hasta anteriormente, anteriormente conocer a Dios, a no ser aquellos que hayan nacido en un hogar cristiano. Es un poquito diferente, pero para aquellos que no nacimos en un hogar cristiano no teníamos el conocimiento y no sabíamos que Dios existía, pero realmente no sabíamos ni quién era Dios ni cómo era, solo porque lo habíamos escuchado nombrar. Sabíamos que Él existía, pero no sabíamos todo lo que Él podía llegar a hacer, cosas que hoy hemos aprendido y hemos visto que realmente es verdad. Cuando buscamos un ejemplo de esto, es bueno que lo podamos encontrar en la Biblia, que lo podamos tomar como un ejemplo para nosotros. Muchas veces también hay personas que pueden dar su ejemplo, su ayuda, para mostrar de que Dios obró en la vida de esa persona de cierta forma.
pero aquí en la Biblia encontramos muchas historias, muchos acontecimientos en los cuales vemos muchas cosas en las cuales, como dije anteriormente, Dios ha tenido que apartar a ciertas personas ya sea de su familia, de su tierra, de su lugar. Y uno de los más conocidos es el ejemplo que tenemos de Abraham, cuando Dios lo llama. Vamos a ir a Génesis 12, 1 y 2 para leer dos versículos y poder compararlo o poder tener un poquito de entendimiento y ver cómo Dios muchas veces va a obrar en nuestras vidas. Dice Génesis 12, 1 y 2, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Como vemos aquí, Dios tenía un gran motivo en sacar a Abraham de su casa, de su tierra, como dice ahí, de su parentela. Y no era solo para alejarlo, para apartarlo. Él quería que realmente él aprendiera a depender de Dios, a vivir para Dios y a confiar en Él. Al alejarlo de su familia y de su tierra, al llevarlo por distintos lugares y distintas situaciones, Él podría obrar y podría cambiar su vida y mostrarle quién realmente era más importante, si Dios o su familia, si Dios o su tierra. Y así fue como obró en la vida de Abraham y así lo bendijo e hizo de él una gran nación como se lo prometió ahí. Y Dios muchas veces, lo dije anteriormente, necesita apartarnos de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, de nuestras familias, de nuestra parentela. Él quiere enseñarnos a que podamos nosotros ponerlo a Él primero en todo y así tener que depender de Él para cada situación. Esto no quiere decir que la vida de Abraham haya sido fácil, cómoda y placentera, porque Dios lo llamó y lo llevó a otra tierra, lo sacó de donde vivía, de su familia, lo apartó y lo llevó a otro lugar para, como dice ahí, para engrandecerlo, para bendecirlo, para engrandecer su nombre y para ser de bendición, como vemos ahí también. Aquellos que conocen un poquito saben que Dios le prometió que iba a ser una gran nación en la cual los descendientes no se iban a poder contar, que iban a ser como la arena del mar o como las estrellas del cielo en distintos lugares, lo habla así. Pero, como dije anteriormente, nosotros debemos de ver que la vida de Abraham no fue fácil, más allá de que Dios fue quien lo sacó, quien lo llevó. Muchas veces pensamos que porque Dios nos lleva a ciertos lugares, nos saca de ciertos lugares, todo va a ser más fácil para nosotros. Muchas veces no va a ser más fácil porque vamos a tener que aprender a luchar con ciertas cosas, vamos a tener que aprender a depender de Dios. Y realmente cuando estamos alrededor de nuestros seres queridos, nuestra familia, se hace un poco difícil buscar de Dios. Personalmente sé que es así. Sé que Dios tenía un plan para mi vida, pero Él de una forma u otra ya sabía lo que iba a hacer, pero siempre pienso que si tal vez hubiese estado en mi país y no hubiese venido a este país, hubiese sido un poco más difícil que hubiera conocido a Dios. Me imagino que si Dios tenía el plan, lo hubiese logrado de una forma u otra, pero me imagino también que por eso fue que Dios me trajo a este lugar. Y esto no solo a mí, sino a muchos nos ha sucedido que hemos conocido a Dios aquí, porque nos hemos encontrado en situaciones en las cuales extrañábamos nuestras costumbres, extrañábamos nuestras familias, nuestras tradiciones, y se nos hacía un poco más difícil la vida, y fue así que un día decidimos buscar de Dios, un día aceptamos una invitación que nos hicieron para poder venir a un estudio, a un culto, y ahí pudimos conocer o pudimos escuchar de Dios y hoy nuestra vida ha cambiado. Hoy tenemos un conocimiento verdadero de Dios y hemos o estamos aprendiendo a depender de Él y estamos aprendiendo a seguirlo, estamos aprendiendo a serle fiel, pero como dije anteriormente, no es algo que sea fácil, que va a suceder de un día a la mañana, sino que vamos a tener que nosotros mismos esforzarnos
y luchar. Y así también fue con Abraham, porque si vamos ahí nomás al versículo 10, 12:10, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Entonces, podemos ver o podemos pensar por qué Dios lo llevó a ese lugar donde él tuvo que pasar hambre. Dios tenía un motivo y más allá de que le había hecho ciertas promesas, él iba a tener que luchar por esas promesas, él iba a tener que esforzarse. Vemos cómo Dios no lo llevó directo a la tierra que le prometió, ni lo llevó inmediatamente, ni lo multiplicó rápidamente como le prometió. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, que Abraham tuvo que esperar hasta los 100 años de edad para tener un hijo, al cual luego se lo pidió que se lo sacrificara, que se lo entregara a él. Fue una vida de constante esfuerzo, sacrificio y entrega a Dios. Esta fue la vida de Abraham. Cuando leemos su vida, sabemos por cuántas cosas él tuvo que pasar para poder llegar o para poder recibir esa promesa que Dios le había hecho. Seguimos adelante con el pueblo de Dios o con los hijos de Dios y vemos cómo Jacobo y su familia también sufrió hambre y fue llevado a Egipto, donde estaba José de gobernador, donde ahí recibió el alimento que necesitaba. Luego en Egipto ellos fueron esclavos por 400 años. Luego el pueblo de Israel fue extranjero y vivieron 40 años en el desierto. Entonces la historia de la Biblia nos muestra que servirle a Dios no es fácil. Servirle a Dios no quiere decir que Dios nos va a entregar todo cuando le pedimos. Él nos va a entregar todo cuando lo necesitamos, pero no cuando nosotros lo pedimos o cuando lo pretendemos tener. Y vamos a tener que pasar por ciertas cosas, vamos a tener que padecer, vamos a tener que tener necesidad, vamos a tener que encontrarnos situaciones difíciles, porque es la única forma que nosotros vamos a poder aprender de Dios, aprender a depender de Dios, no va a haber otra forma. Nosotros venimos a los pies del Señor y ya estamos pidiendo esto o aquello sin entender que los primeros que tenemos que entregar y despojarnos de todo somos nosotros. Entregar realmente nuestra vida a Dios, nuestra familia, nuestros bienes. Todos sabemos que esto es un proceso en el cual el Señor nos tendrá que moldear, pero todo dependerá de nuestra entrega y que podamos reconocer, como dice Pedro, que verdaderamente aquí somos extranjeros y peregrinos y que verdaderamente lo más importante para nosotros es Dios. Amén. Así que cada uno de los que estemos dispuestos a servirle a Dios, dispuestos a buscar a Dios, también debemos de tener el conocimiento de lo que el pueblo de Dios, los siervos de Dios, pasaron en su tiempo. Esto no fue solo en el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento vemos cómo los siervos de Dios padecieron muchas necesidades, como lo dije anteriormente, muertes violentas, persecución, de todo. Entonces, nunca debemos de pensar, más allá de que en un comienzo podamos venir con esa intención o con ese pensamiento de que si nos acercamos a Dios, Dios va a proveer lo que necesitamos y vamos a tener una vida placentera en la cual no nos va a faltar nada. No va a ser así. Realmente Dios va a entregar lo que necesitamos a su tiempo, pero muchas veces no va a ser nuestro pensamiento el mismo que Dios, porque vamos a estar pidiendo cosas que Dios no las va a poder entregar, vamos a recibir cosas que no pensamos recibir, pero están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No deberíamos de conformarnos a este mundo, no deberíamos compartir sus intereses, comportarnos como el mundo se comporta, ver lo que el mundo ve, tener la misma visión e intereses que el mundo tiene. Somos extranjeros y peregrinos aquí y no deberíamos de integrarnos o conformarnos a este mundo. Amén. Esto es lo que Pedro quiere decirnos. No quiere decir que porque vengamos a un país diferente no debamos aprender el idioma, o no debamos conocer las costumbres o no podamos tener las costumbres que tienen ellos, pero lo que no debemos hacer
es cambiar, o sea, hacer cosas que desagradan a Dios por integrarnos al mundo o por acercarnos más al mundo o por estar más conectados en el mundo, sino que siempre sabemos, debemos de tener en claro que va a haber una diferencia de nuestra forma de pensar con aquellos que no siguen a Dios, que no aman a Dios, que no son cristianos, que no se han entregado a Dios. Siempre va a haber esa diferencia. Entonces, así es como nosotros vamos a tener que aprender a vivir y mantenernos como nos pide Pedro. Dice Romanos 12:2, otros de los versículos que hemos escuchado bastantes veces y confirma esto. Dice Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice: no conforméis a este siglo. Esto es ser formados juntos con el mundo. Esto es lo que conformado significa. Somos de otro mundo, otro es nuestro hogar. Amén. Entonces, tener bien claro eso y como dije anteriormente, no dejar que el mundo, las costumbres del mundo, nos contaminemos, podemos decir, de eso, porque vamos a estar desagradando a Dios, no vamos a estar siendo fieles y seguramente no vamos a estar haciendo la voluntad, porque todos sabemos que las costumbres del mundo, los pensamientos del mundo, los intereses del mundo son diferentes a los pensamientos nuestros, a los intereses nuestros, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros valoramos. Amén. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Colosenses 1:12 y 13 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Somos ciudadanos del cielo, hermanos y hermanas, ahí y no en este mundo. Es nuestro hogar. Sin lugar a dudas, una vez fuimos ciudadanos de este mundo y su reino, el reino de las tinieblas, pero ya no. Ahora hemos sido liberados de ese reino y ahora somos ciudadanos del reino del Hijo de Dios, y por lo cual a su vez somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Amén. Entonces debemos de tener bien claro, y como dice su palabra, tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Cuando nosotros nos entretenemos o nos apegamos a las cosas de este mundo, estamos corriendo el riesgo de que podamos separarnos, podamos apartarnos de Dios. Entonces, lo hemos compartido muchas veces, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que contactarnos con las personas del mundo, vamos a tener que convivir muchas veces con ellos, pero vamos a tratar de no apegarnos a sus costumbres, a sus tradiciones, de no valorar lo que ellos valoran, de no perseguir lo que ellos persiguen, sino que nosotros, nuestra mirada, nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Señor Jesucristo, y tratar de buscar cada día la voluntad de Dios, tratar de hacer la voluntad de Dios, como dije anteriormente. No va a ser algo fácil, va a ser algo en lo cual nos vamos a encontrar muchas veces desafiados, porque muchas veces va a estar en juego nuestro trabajo, muchas veces va a estar en juego nuestra amistad, ya sea con un jefe, ya sea con un amigo, ya sea con una persona conocida, pero vamos a tener que aprender a luchar con esas cosas y aprender a poner a Dios primero sin importar las consecuencias que esto pueda traer. Así era como los siervos del Señor, aquellos que el Señor Jesucristo enseñó, educó y le mostró tantas cosas, se mantuvieron firmes y constantes en las promesas que le había hecho y siguiendo al Señor y no negándolo nunca,
como dije anteriormente, en ese tiempo uno podía morir fácilmente por seguir a Cristo, ellos no les importó. Entonces así debemos de ser nosotros. Quizás no vamos a estar en riesgo de muerte aún en este país donde vivimos, pero quizás algún día va a suceder. Entonces debemos de estar preparados, debemos de estar fortalecidos. Este es el tiempo en que nosotros podemos dejarnos moldear por el Señor. Este es el tiempo en el cual, como dije anteriormente, aún es fácil. Muchas veces hablamos de que somos perseguidos, que hablan de nosotros, somos muchas veces despreciados, pero no a tal punto en que sucedía en ese tiempo, que aún sucede en ciertos países en los cuales es muy difícil ser cristiano, porque depende de es vida o muerte. Si uno declara que es cristiano puede llegar a morir, muchos terminan presos. Aquí eso no sucede, pero sucede de una forma quizás un poquito diferente, quizás no sea tan fuerte, pero el desagrado hacia Dios es el mismo. O sea, negarlo aquí con una acción simple es lo mismo que negar a Dios con nuestra boca delante de esas personas en las cuales uno podría negarlo para no morir, pero no debe ser así, sino que nosotros debemos de tratar cada día agradar a nuestro Señor sin importar los intereses o lo que pueda suceder por esa cosa que hicimos, por eso que dijimos o por esa actitud que tomamos delante de nuestros conocidos, delante de nuestros jefes o delante de nuestras amistades. Amén. Entonces, vemos cómo estos textos, estos versículos que leímos, 1 Pedro 2, 11 y 12, nos muestra cómo debemos de comportarnos como ciudadanos del cielo en esta tierra. Vemos aquí dos formas de vivir. Dice, absteniéndonos de los malos deseos y manteniendo una buena manera de vivir. Dice el 11, dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Entonces debemos de abstenernos, no debemos dejar que esos deseos carnales nos seduzcan y nos hagan pecar contra Dios. Y lo otro dice, el otro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, como dije anteriormente, de cómo debemos de vivir. Absteniéndonos de los malos deseos. ¿Qué son los malos deseos? Son los deseos carnales, como lo dije anteriormente. Los deseos carnales son todos aquellos deseos que surgen en nuestro corazón y que intentan llevarnos a pensar y a hacer cosas que desagradan a Dios. Los deseos carnales cubren pecados como la ira, la amargura, el afán, la indiferencia, el temor, la codicia y otros más. En realidad, esto cubre todo aquello que sale de nuestro corazón y que nos lleva a pecar contra Dios. Amén. Todos sabemos que los pensamientos del corazón muchas veces nos pueden llevar a pecar contra Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Como dije anteriormente, la carne quiere hacer cosas que no le agradan a Dios, y siempre vamos a tener esa lucha en la cual vamos a tener que aprender a vivir, prepararnos cada día para cuando se presente esas tentaciones o esas cosas que el enemigo está tratando de que nosotros hagamos, poder vencer y no caer en esas tentaciones. Dice su palabra que engañoso es el corazón del hombre, así que debemos de estar todos alertas. Aquí no hay diferencias de personas. Esto le puede suceder a cualquier persona, sea una persona que quizás no tenga mucho conocimiento, o quizás sea una persona un poco más nueva que una persona que lleva muchos años. Esto es algo con lo cual vamos a tener que vivir diariamente mientras estemos en esta tierra, porque, como lo dije anteriormente, vamos a ser tentados, ya sea muchas veces por nuestra familia, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, a hacer cosas que no agradan a Dios. Amén. Lo que estos deseos hacen en nosotros
Y según el texto, estos deseos pecaminosos constantemente luchan contra nuestra alma para hacernos desobedecer a Dios. Estos deseos son constantes y no se rinden hasta alcanzar su objetivo, hacernos pecar contra Dios. Todos hemos sentido estos impulsos en nuestro ser interior que nos llevan a ser rebeldes. Y todos sabemos quién está detrás de todo esto. Esto es el enemigo que está tratando de destruir nuestras vidas. El enemigo no va a dejar que nosotros le sirvamos a Dios tranquilamente, sino que Él siempre va a estar buscando la forma de hacernos pecar, de hacernos tropezar para que vuelvamos a Él y nos apartemos de Dios. Entonces vamos a tener que estar alertas en todo tiempo. Lo que nosotros debemos hacer frente a estos deseos. Lo que el texto dice es que debemos de abstenernos, es decir, no debemos de dar riendas sueltas a esos deseos, no debemos decirles que sí, debemos negarnos a obedecerlos. Esto es lo que nos diferencia de las personas incrédulas. Ellos viven dando rienda suelta a sus pasiones y nosotros debemos de abstenernos y negarnos a ello. El mandato para nosotros es no obedecerlos. Muchos cristianos creen que deben hacer todo lo que sientan y que si lo sienten están obligados a hacerlo. Este pasaje muestra todo lo contrario. Los cristianos no nos dejamos llevar por los sentimientos, sino por la palabra de Dios. Y si algún deseo es contrario a eso, el mandato es que nos abstengamos de hacerlo. Amén. Entonces, si este mandato, este consejo, como quieramos llamarlo, está en la Biblia, es porque nosotros nos vamos a enfrentar a eso. Vamos, como dije anteriormente, quizás unos más, otros menos. Unos van a hacer unos deseos, otros van a hacer otro tipo de deseos. Muchas veces depende de lo que hayamos hecho en nuestra anterior vida. Como todos sabemos, todos somos pecadores. Si no estamos entregados a Dios, si no lo hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos apartados de Él y somos pecadores, más allá de que muchos pensábamos que en nuestra vieja vida éramos personas buenas porque no hacíamos ciertas cosas graves, pero todos estábamos apartados de Dios y todos practicábamos ciertas cosas o muchas cosas que le desagradaban a Dios, y eso es lo que el enemigo va a tratar de hacernos volver, de recordarnos o tratar de llevarnos nuevamente ahí para que nosotros nos apartemos de Dios y lo desobedezcamos y no seamos fieles como Él se lo desee y como cada uno de nosotros tratamos cada día de buscar, cada día de agradar a Dios de la mejor manera. Amén. ¿Qué significa mantener una buena manera de vivir, como dice ese versículo? Esto significa que debemos obedecer a Dios en toda nuestra vida. Significa llevar un estilo de vida ejemplar en todo. Significa que no se halle en nosotros en cuanto dependa una mancha o algo que reprochar. Cabe destacar que la buena manera de vivir no se basa en la buena vida que consideran los incrédulos, o sea, el mundo, sino en la buena vida delante de Dios. La vida que nos manda a tener su palabra, obedecer a la Escritura, es la forma de llevar esta manera de vivir. Amén. Nuestros pensamientos, ahora nuestras formas de ver la vida tienen otro sentido, podemos decir. Nosotros cada día tratamos de agradar a Dios cumpliendo con lo que Él nos ha dejado escrito aquí, con las enseñanzas que recibimos. Tratamos de perseverar cada día, de ser mejores personas. Obvio que vamos a cometer falta, vamos a cometer errores porque somos humanos. El único perfecto fue Jesucristo y asimismo fue crucificado. Así que va a ser una lucha diaria para nosotros. Vamos a tratar, como dije anteriormente, de cada día agradar a Dios en nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma, ya sea estemos practicando un deporte, ya sea estemos lo que estemos haciendo, siempre vamos a tratar o vamos a buscar agradar a Dios en todo lo que hagamos. Y muchas veces, como dije anteriormente, se nos va a hacer difícil porque
el mundo tiene otros pensamientos. Nosotros anteriormente teníamos esos pensamientos y pensábamos que la vida era diferente, que podíamos hacer lo que queríamos mientras no le hiciéramos daño a otra persona o a un ser querido. Muchas veces creíamos que si aquel nos robaba, lo podíamos robar, si aquel hacía ciertas cosas con nosotros, se lo debíamos devolver de la misma manera, pero hoy sabemos que no es así. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que debemos de ser diferentes a ellos, no debemos seguir las costumbres de ellos, no debemos unirnos, debemos de siempre, aunque cueste muchas veces, como dije anteriormente, ya sea una amistad o ya sea, vamos a tener problemas con nuestras familias muchas veces, nuestros seres queridos, porque no vamos a estar de acuerdo con lo que ellos tratan de que nosotros hagamos, o ellos no van a estar de acuerdo con nuestros cambios o con nuestra nueva forma de vivir, y van a ser luchas que vamos a tener a diario. Esto no es algo que lo digamos, lo dice su palabra, así que debemos de saber que esto es así. Y dice, esto es para dar buen testimonio a los incrédulos. El propósito de esto es que tenemos que dar buen testimonio de nuestra fe. Claro, el texto no quiere decir que vivamos para que otros nos vean o para que hablen bien de nosotros. Eso es contrario a la Biblia. Nosotros vivimos para agradar a Dios, pero sí tenemos interés en que la gente glorifique a Dios y hable bien de Cristo. Para eso se necesitan las buenas obras. Amén. Entonces, nuestra buena manera de vivir, como dice ahí, entre los gentiles, no es para que nos vean a nosotros y nos glorifiquen porque somos diferentes o porque tenemos una distinta forma de pensar, sino que la intención es que ellos puedan ver a Dios en nosotros, puedan glorificar a Dios, puedan ver que verdaderamente Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas, y va a ser algo un poco difícil, porque como dice ahí, van a murmurar de nosotros, nos van a tratar de personas que no sentimos amor, que no sentimos compasión por las demás personas, porque muchas veces condenamos a aquellas personas que están pecando. No es que condenemos, sino que estamos tratando de hacerle ver a esas personas que están pecando contra Dios, de que deben de cambiar, y las costumbres de este mundo son totalmente diferentes a la palabra de Dios. Estamos viviendo en unos tiempos en los cuales nos están condenando a los cristianos porque no estamos de acuerdo con ciertas cosas que están sucediendo, como los matrimonios entre personas, tantas cosas que están sucediendo en este momento, y vemos tantas cosas en las cuales nosotros parece que fuéramos los malos, pero nosotros no estamos condenando ni juzgando a nadie, sino que estamos tratando de compartir, o que ellos puedan saber lo que la palabra de Dios dice. Dios no es que no quiera a esas personas, sino que Dios quiere que esas personas cambien para que puedan ser también hijos de Dios, como somos nosotros. Y muchas veces nosotros tratamos de hacerle ver a otras personas su pecado, su mala forma de vivir, pero no es porque los estemos condenando, porque nos sientamos diferentes o superiores a ellos, sino que lo que hemos aprendido tratamos de compartirlo con ellos para que ellos puedan ver lo que nosotros podemos ver hoy en día. Como dije anteriormente, nosotros anteriormente formamos parte de ese mundo en el cual íbamos directo a la destrucción, estábamos apartados de Dios, estábamos desagradando a Dios y no lo sabía, y así sucede con la mayoría de ellos. Están practicando ciertas cosas que desagradan a Dios, pero tristemente no lo saben, porque muchos o no han tenido todavía el conocimiento de la palabra del Señor. Muchas veces han tenido malas experiencias en los cuales personas que decían servir a Dios terminaron mostrando cosas que realmente no agradaban a Dios, sino que lo estaban haciendo por otros intereses. Sucedía en este tiempo en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Vemos como Pablo y Pedro todos aconsejan sobre esas personas que van a venir tratando de decir que están sirviendo a Dios, pero realmente no están sirviendo, y eso es lo que
a muchos hoy en día los ha apartado más y es difícil que puedan creer a Dios. Dice ese versículo, dice, para que glorifiquen a Dios en el día final. Dice, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, al ver vuestras buenas obras, ellos van a glorificar a Dios el día de la visitación, ese día en el cual tengamos que presentarnos delante del Señor y tengamos que dar cuenta de nuestros actos. Ahí no va a haber excusa, ahí no va a haber nada que pueda cambiar la voluntad de Dios, y si realmente lo hemos desobedecido, si no hemos sido fieles, tristemente vamos a tener que pagar por eso. Esto no significa que ser ejemplares necesariamente hará que la gente no rechace a Cristo. De hecho, el pasaje nunca asegura que el ser ejemplares, que el ser buenas personas, que hagamos buenas obras, todo el mundo se volverá cristiano. La Biblia y la historia de la iglesia nos muestran que la gente seguirá calumniándonos y persiguiendo a la iglesia a pesar de los santos, de los santos que podamos ser. Amén. Cristo es el mayor ejemplo de eso, perfecto en todo, obediente, sumiso a Dios, amador del prójimo como ningún otro. No se halló pecado en su boca y sin embargo lo trataron de mentiroso, de borracho, de pecador y lo crucificaron en una cruz aunque era inocente. Ser ejemplar no nos librará de las calumnias y la persecución. Será de ayuda, pero no nos librará por completo. Pero habrá un día en el cual toda boca se cerrará y los incrédulos no podrán mentir. El texto dice que nosotros damos buen testimonio no solo pensando en el tiempo presente, sino en el momento que ellos tendrán que dar cuentas a Dios. En ese momento no podrán mentir y tendrán que aceptar que estaban equivocados, y nuestra vida actual debe ser tal que en aquel día la gente a nuestro alrededor pueda decir, sí es cierto, este era un verdadero cristiano y nunca lo escuché. Todo lo que dije fue una mentira, todo lo que hice fue un error. De esta manera, hermanos, Dios será glorificado. Vivamos como extranjeros y peregrinos en este mundo, sin apegarnos a las costumbres, tradiciones y bienes de este mundo. Solo estamos aquí por un corto tiempo comparado con la promesa de la eternidad. Vivamos como Dios nos pide, sin dejarnos llevar por la corriente y costumbre de este mundo, y mantengámonos firmes en la lucha, pues la recompensa, la promesa que tenemos realmente vale la pena esforzarnos, vale la pena perseverar cada día, vale la pena luchar, porque lo que Dios ha prometido más grande que todo lo que nosotros podamos ver en este momento, podamos tocar o podamos imaginarnos. Cuando tenemos un poquito de conocimiento, podemos apreciar las promesas que Dios tiene para aquellos que sean fieles, para aquellos que se mantengan separados de las costumbres del mundo, para aquellos que se mantengan alejados de lo que verdaderamente desagrada a Dios. Entonces, por eso es que Pedro nos hace este consejo de que nos mantengamos como si fuéramos siempre extranjeros, como si fuéramos siempre peregrinos, teniendo distintas costumbres, distintas tradiciones, distintas formas de hablar a las personas de este mundo. Amén. Entonces, espero que cada uno de nosotros hayamos entendido un poquito en qué se refería Pedro cuando hablaba en estos versículos de que debíamos de ser extranjeros y peregrinos en este mundo. Debemos de tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y no dejar que las cosas de este mundo nos entretengan, nos distraigan o nos aparten de la voluntad de Dios. Todos sabemos que esta vida, este tiempo que estamos aquí no es mucho, como dice su palabra, 70, 80 años máximo, y eso realmente pasa rápido comparado con la eternidad. Entonces, cuando tenemos la promesa de una vida eterna al lado de nuestro Señor, debemos de nosotros valorar la promesa que tenemos y esforzarnos cada día y tratar de mantenernos fieles a nuestro Señor, aunque, como muchas veces lo digo, vamos a fallar, muchas veces vamos a pecar, pero ese no debe ser el fin, sino que vamos a tener que aprender a levantarnos, vamos a tener que aprender a pedirle perdón a nuestro Señor y tratar de no volver a cometer
ese error, tratar de apartarnos de ese error que cometimos o de ese pecado o lo que sea que haya entristecido a nuestro Dios. Amén. El poder recibir la palabra del Señor cada miércoles, quizás muchos no lo hemos valorado, pero es algo que muchas personas no tienen esta oportunidad que nosotros tenemos. Hoy en día podemos prender un teléfono y podemos escuchar la palabra del Señor. Ya no necesitamos ni venir al templo como lo hacíamos anteriormente y habitualmente. Sé que no es lo mismo, sé que es diferente, pero esas son las oportunidades que el Señor nos da. Entonces nosotros debemos de aprender a valorarlas y poder esforzarnos cada día y poner a Dios primero en todo, como dice su palabra, buscar primeramente de Él y todo lo que nosotros necesitemos será añadido, no venir y buscar de Dios para que el Señor nos dé o para que el Señor nos entregue cosas que necesitamos, sino que venir a buscarlo de Él de una forma desinteresada y solo con el anhelo o con la esperanza de tener una mejor vida, de tener una vida que agrade a Él y principalmente poder recibir esa promesa, esa recompensa que Él nos ha hecho, que es una vida, la eternidad a su lado. Amén. Amén, hermano. Así que, como siempre, gracias a cada uno que estuvo ahí del otro lado siguiéndonos, escuchando nuestras palabras y realmente esperamos que el Señor en esta noche nos haya hablado de una forma diferente y hayamos podido ver algo nuevo. En mi caso fue así, cuando leí estos versículos vi algo nuevo, pude entender a qué se estaba realmente refiriendo Pedro cuando hablaba de que debemos de vivir como extranjeros y peregrinos para Dios y no dejar que las costumbres, como dije anteriormente, de este mundo, las tradiciones se peguen a nuestras vidas o que nosotros nos unamos a ello y terminemos desagradando a Dios. La mayoría o todos tenemos un poquito de conocimiento y sabemos lo que realmente le agrada a Dios y lo que no, así que no debemos dejar que esas cosas que el mundo nos ofrece nos interfieran o nos desvíen o pierdamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, sino que debemos de mantenernos firmes poniendo siempre a Él primero y como dije anteriormente, lo que necesitemos el Señor lo va a enviar a su tiempo, lo va a enviar en su momento y vamos a tener que, muchas veces como le pasó a Abraham, vamos a tener que pasar hambre, necesidades para poder valorar, para poder entender que realmente estamos dependiendo de Dios y no de nuestras propias fuerzas o habilidades. Amén. Así que vamos a orar agradeciéndole a Dios primeramente y pidiéndole que estas palabras que hemos escuchado en esta noche no sea algo que se escuchó y se nos olvida, sino que pedir al Señor que Él lo pueda guardar en nuestros corazones para el día de mañana. Lo vamos a necesitar, no sabemos cuándo, pero si el Señor lo puso aquí es porque nos vamos a encontrar en una situación en la cual esto nos va a ser de ayuda, así que esperamos que así sea. Vamos a orar como siempre. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu maravilloso amor, Señor, por tu misericordia, por tu gran poder, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te alabamos, Padre, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor y por tu gran misericordia, Señor, y por mostrarnos una vez más, Señor, tu grandeza y tu poder, Padre. Gracias te damos, Señor, por estas escrituras, Padre, que tú nos has entregado en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de esos siervos que tú usaste, Señor, para escribir estos libros. Gracias, Padre, porque tú nos mostraste, Señor, a través de sus experiencias de vida que es posible, Señor, servirte, que es posible alabarte, Señor, sin importar las situaciones, consecuencias que vengan a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por habernos hablado una vez más, Señor, y darnos esta oportunidad de estar reunidos a través de este medio, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana que nos recibió en sus hogares, Padre. Solo esperamos, Señor, que en esta noche, Padre, esta palabra pueda producir los frutos que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Que tú nos mantengas, Señor, fortalecidos cada día, Señor, que tú nos ayudes y nos enseñes a perseverar y luchar, Señor, por aquello, Padre, que tú nos ofreces, Señor.
Gracias te damos, Padre, por cada promesa que tú nos has hecho. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesús y por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, Padre, que tú tenías preparado, Señor, para mantenernos reunidos aquí, Padre. Ponemos en tus manos nuestra vida, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, el ministerio, Padre. Y desde ya, Señor, te pedimos por el servicio del día domingo, Padre, que tu presencia, Señor, esté aquí con nosotros y que seas tú, Señor, quien dirija nuestros pasos y la palabra que se va a compartir, Padre. Gracias te damos, Señor, también por nuestras familias, nuestros seres queridos, aquellos que están a la distancia, Padre, bendícelos donde se encuentren, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tenemos un hogar, un techo, Señor. Gracias porque tenemos alimento, tenemos ropa para vestirnos, Señor. Y gracias, Padre, porque cada día, Señor, tú nos permites levantarnos, Señor, y hacer lo que necesitamos hacer, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos lleves con bien, Señor, donde vayamos, Padre. Que tú nos guíes, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor, nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones, Padre. No permita, Señor, que nos apartemos de tu presencia, Señor, y mantenernos fortalecidos cada día, Señor. Gracias, Padre, te damos por esas situaciones difíciles, Padre, que tú nos envías, en las cuales nos enseñas, Señor, a depender más de ti. Gracias te damos, Padre, también por estos ejemplos que encontramos escritos en la Biblia, Señor, y que nos enseñan a cómo depender de ti cada día, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo esto en tus manos, Padre, confiando, Señor, en las promesas que tú nos has hecho, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos, Padre, que aún no conocen de ti, Señor, aquellos que se han apartado, Padre, que en el nombre de Jesús tú los toques, Señor, y tú lo hagas venir a tus pies, Señor. Bendice, Padre, este lugar, Señor, que tú nos has dado, en el cual nos podemos reunir, Señor, en el cual nos podemos congregar o encontrarnos para un estudio, Padre. Gracias te damos por eso, lo ponemos en tus manos, Señor. Bendice, Padre, este tiempo, Señor, este momento, y gracias te damos, Señor, por cada oportunidad que tú nos das cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos todo esto en tus manos, Padre, bendícelo, gracias, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos, siguiéndonos desde sus hogares. Como siempre, los invitamos para el próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos aquí para un nuevo servicio, como ya saben, con las puertas de la casa de Dios abiertas, y los invitamos. Todos aquellos que puedan llegar hasta aquí son bienvenidos. Aquellos que no puedan estar por distintas situaciones, vamos a estar transmitiendo el servicio como siempre, así que los invitamos domingo a partir de las 5. Gracias a nuestros hermanos que han trabajado para que esto sea posible. Gracias a todos aquellos que de una forma u otra siempre están apoyando al ministerio. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, y si Él lo permite nos veremos el próximo domingo. Amén y amén.